Cuando Roberto encontró al caballo encadenado agonizando en el barro, sus últimos $8 eran todo lo que tenía para sobrevivir las próximas 2 semanas. Cortó las cadenas de todos modos, sin saber que estaba liberando no solo a un animal valuado en $100,000, sino desenmascarando un intento de asesinato que cambiaría ambas vidas para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La lluvia caía sin piedad sobre el viejo camino de tierra que serpenteaba entre los campos abandonados de Kansas. El barro se mezclaba con el agua, formando charcos oscuros que reflejaban el cielo gris como espejos rotos. Era el tipo de día en que la mayoría de la gente prefería quedarse en casa junto al calor de una estufa. Pero para Roberto Mendoza no había tal lujo. El veterano de 63 años caminaba despacio por el borde de la carretera, su espalda encorvada no solo por el peso de los años, sino por el de una vida llena de batallas, tanto en campos de guerra como en las calles de su propia ciudad. Roberto había regresado de Vietnam hace más de 4 décadas, pero las cicatrices de aquellos días nunca lo abandonaron. No eran solo las físicas, como la cojera leve que arrastraba en su pierna derecha, o las líneas profundas que surcaban su rostro curtido por el sol y el sufrimiento. Eran las otras cicatrices, las invisibles, las que pesaban más, las que lo despertaban en medio de la noche con sudor frío, corriendo por su frente, reviviendo momentos que hubiera preferido olvidar para siempre. Había intentado rehacer su vida después de la guerra, pero el destino parecía tener otros planes para él. Primero perdió su trabajo en la fábrica cuando la economía colapsó y las empresas comenzaron a cerrar una tras otra. Luego vino la enfermedad de su esposa María, una mujer dulce y paciente que había sido su ancla durante los años más difíciles. Los gastos médicos lo dejaron en la ruina, y cuando ella finalmente partió, Roberto se encontró solo en un mundo que ya no reconocía. La casa que habían comprado juntos con tanto esfuerzo fue embargada por el banco. Sus ahorros se evaporaron como agua en el desierto. Los amigos que alguna vez tuvo se alejaron poco a poco, incómodos ante su creciente pobreza. Ahora Roberto vivía en un pequeño refugio para veteranos en las afueras del pueblo, un lugar con paredes descascaradas y ventanas que dejaban entrar el frío del invierno. Compartía una habitación con otros 3 hombres, cada uno con sus propias historias de pérdida y desilusión. El dinero que recibía del gobierno apenas alcanzaba para cubrir lo básico, y muchas veces Roberto se encontraba eligiendo entre comer o comprar las medicinas que necesitaba para el dolor constante en sus articulaciones. Esa mañana había salido temprano del refugio con un propósito específico. En su bolsillo llevaba $8, todo lo que le quedaba hasta el próximo cheque que llegaría en 2 semanas. Había planeado comprar un poco de pan y quizás algo de carne enlatada para pasar los próximos días, pero el destino tenía otros planes. Mientras caminaba por el camino enlodado, tratando de evitar los charcos más profundos, Roberto escuchó un sonido que hizo que se detuviera en seco. Era un relincho, pero no uno normal. Era un sonido lleno de dolor y desesperación, un grito que parecía provenir de lo más profundo del alma de una criatura atormentada. Roberto había escuchado muchos sonidos terribles en su vida, desde los gritos de hombres heridos en el campo de batalla hasta los llantos de niños hambrientos en aldeas devastadas, pero este sonido en particular le atravesó el corazón de una manera que no podía explicar. Siguió el sonido a través de un campo abandonado, sus botas hundiéndose en el barro con cada paso. La lluvia seguía cayendo, empapándolo hasta los huesos, pero Roberto no se detuvo. Algo en ese relincho desesperado lo llamaba, como si una fuerza invisible lo guiara hacia su origen.
Después de caminar unos 100 metros, lo vio. Allí, en medio del campo, junto a lo que alguna vez había sido un granero, pero ahora era solo una estructura colapsada de madera podrida, yacía un caballo. Pero no era cualquier caballo. Era una criatura magnífica que alguna vez debió haber sido la imagen misma de la libertad y el poder. Su pelaje, aunque ahora cubierto de barro y suciedad, era de un tono gris plateado que brillaba débilmente bajo la lluvia. Su cuerpo, delgado hasta el punto de poder contar sus costillas, todavía mostraba los músculos definidos de un animal que había sido fuerte. Pero lo que hizo que Roberto sintiera que el aire abandonaba sus pulmones no fue el estado deplorable del caballo, sino las cadenas. El animal estaba encadenado de una manera que Roberto nunca había visto. No eran simples cadenas para mantenerlo en un lugar. Eran cadenas gruesas y oxidadas que rodeaban su cuello, sus patas delanteras y traseras, conectadas entre sí de tal manera que el caballo apenas podía moverse. Estaba tendido de costado en el barro, completamente inmovilizado, sus ojos grandes y oscuros mirando al cielo gris, con una expresión que Roberto reconoció inmediatamente, porque la había visto en su propio reflejo muchas veces, la mirada de alguien que ha perdido toda esperanza. Roberto se acercó lentamente, sus manos temblando no solo por el frío, sino por la rabia que comenzaba a hervir en su interior. ¿Quién podía hacer algo así a una criatura tan noble? ¿Qué tipo de persona tenía el corazón tan negro como para encadenar a un animal de esta manera, dejándolo morir lentamente bajo la lluvia y el frío? El caballo lo vio acercarse y en lugar de mostrar miedo, sus ojos parecieron llenarse de algo parecido al reconocimiento, como si supiera que este hombre desgastado por la vida era su última esperanza. Roberto se arrodilló junto al caballo, ignorando el barro frío que empapaba sus pantalones gastados. Sus rodillas protestaron con un dolor agudo que le recordó sus 63 años, pero no le importó. De cerca, el estado del animal era aún peor de lo que había pensado. Las cadenas no solo estaban oxidadas, sino que habían cortado la piel en varios lugares, dejando heridas abiertas que supuraban y sangraban. El pelaje del caballo estaba pegado a su cuerpo por la lluvia y el barro, y Roberto podía ver cómo temblaba no solo de frío, sino también de debilidad extrema. «Tranquilo, amigo», susurró Roberto con voz ronca, extendiendo su mano lentamente hacia el hocico del caballo. «No voy a hacerte daño. Estoy aquí para ayudarte». El caballo no se movió, no porque no quisiera, sino porque literalmente no podía. Las cadenas estaban tan apretadas y conectadas de tal manera que cualquier movimiento debía causarle un dolor insoportable. Sin embargo, cuando la mano áspera y curtida de Roberto tocó suavemente su cuello, el animal emitió un suspiro profundo, como si en ese simple gesto hubiera encontrado el primer momento de consuelo en mucho tiempo. Roberto examinó las cadenas más de cerca, su mente de veterano analizando la situación como si fuera una misión táctica. Había un candado grande y oxidado que conectaba todas las cadenas en un punto central. Para liberar al caballo necesitaría herramientas, probablemente una sierra o cortadores de cadena pesados. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir, pero solo vio el campo vacío y las ruinas del granero colapsado. No había nada útil a la vista. El veterano se sentó en el barro junto al caballo, su mente trabajando furiosamente. Podía simplemente alejarse, volver al refugio, comprar su comida y olvidarse de esto. Después de todo, él apenas podía cuidar de sí mismo. ¿Qué podía hacer por un animal en estas condiciones? Pero mientras estos pensamientos cruzaban su mente, sus ojos se encontraron nuevamente con los del caballo. En esa mirada profunda y oscura, Roberto vio algo que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Vio su propio reflejo,
no el físico, sino el espiritual. Vio a otro ser que había sido encadenado, abandonado, dejado para morir solo bajo la lluvia. Roberto recordó sus propias cadenas, las invisibles que lo ataban cada día. Las cadenas de la pobreza que lo mantenían atrapado en un ciclo sin fin. Las cadenas del trauma que lo despertaban gritando en la noche. Las cadenas de la soledad que lo ahogaban lentamente. Y en ese momento de claridad, bajo la lluvia implacable, Roberto Mendoza tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Se levantó con esfuerzo, sus articulaciones crujiendo en protesta, y miró hacia el pueblo a lo lejos. Sabía exactamente dónde estaba la ferretería de Don Miguel, un hombre mayor que había sido amable con él en el pasado. Si alguien podía ayudarlo, era él. Roberto se inclinó nuevamente hacia el caballo y le habló con una voz llena de determinación que no había usado en años. Voy a volver por ti, te lo prometo. No te voy a dejar morir aquí solo. El caballo parpadeó lentamente y Roberto eligió creer que era una señal de entendimiento. El camino de regreso al pueblo fue tortuoso. Roberto caminaba tan rápido como su pierna herida se lo permitía, resbalando ocasionalmente en el barro, pero levantándose cada vez con renovada determinación. La lluvia había cesado un poco, pero el cielo seguía gris y amenazante. Cada paso que daba lo alejaba del caballo, lo llenaba de ansiedad. ¿Qué pasaría si no llegaba a tiempo? ¿Qué pasaría si el animal simplemente se rendía mientras él estaba ausente? Cuando finalmente llegó a la ferretería, estaba empapado y cubierto de barro. Don Miguel, un hombre corpulento con un bigote blanco y ojos amables, levantó la vista desde detrás del mostrador y frunció el ceño preocupado al verlo. «Roberto, por Dios, ¿qué te pasó?» «Parece que te arrastró un tornado», exclamó acercándose rápidamente. «Don Miguel, necesito su ayuda», dijo Roberto sin aliento, apoyándose en el mostrador. «Hay un caballo, está encadenado en el viejo campo de los Morrison. Está muriendo. Necesito herramientas para cortar las cadenas». Don Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Un caballo encadenado. ¿Pero quién haría algo así? Roberto negó con la cabeza. «No lo sé y ahora mismo no me importa. Solo sé que si no lo libero pronto va a morir». El dueño de la ferretería asintió lentamente y se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. Regresó con un par de cortadores de cadena pesados, una linterna y algunas vendas. «Esto debería servir para las cadenas», dijo colocando los artículos sobre el mostrador. «Las vendas son para las heridas». «¿Cuánto es todo?», preguntó Roberto, aunque ya sabía que la respuesta sería más de lo que tenía. Don Miguel hizo algunos cálculos mentales. Normalmente serían unos $30 por los cortadores, pero viendo que es una emergencia y para ayudar a un animal en necesidad, te los dejo en $8. Solo por los cortadores, las vendas te las regalo. Roberto sintió que su corazón se detenía. $8. Exactamente todo lo que tenía. Si gastaba ese dinero no le quedaría nada, absolutamente nada hasta su próximo cheque en 2 semanas. Significaría pasar hambre, significaría noches sin medicinas para el dolor, significaría dependiendo completamente de la caridad del refugio. Sus dedos temblaron mientras sacaba los $8 arrugados de su bolsillo. Los miró por un largo momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. En esos billetes maltratados estaba su supervivencia de las próximas 2 semanas, pero cuando cerró los ojos todo lo que podía ver eran los ojos desesperados del caballo encadenado, esperando bajo la lluvia. Roberto colocó los $8 sobre el mostrador, con manos que ya no temblaban. La decisión estaba tomada. En ese momento sintió algo extraño, una sensación que no había experimentado en años. No era alivio exactamente,
ni felicidad, sino algo más profundo. Era propósito. Por primera vez desde que María había muerto, sentía que su vida tenía un significado más allá de simplemente sobrevivir un día más. Don Miguel tomó el dinero lentamente, estudiando el rostro de Roberto con ojos que habían visto demasiadas vidas rotas en ese pueblo olvidado. Roberto, tú sabes que esto es todo lo que tienes, ¿verdad? No vas a poder comer hasta que llegue tu próximo cheque. Lo sé, respondió Roberto con una voz tranquila que sorprendió incluso a él mismo. Pero ese caballo no puede esperar 2 semanas. Yo sí puedo aguantar hambre. He pasado por cosas peores. El dueño de la ferretería asintió con respeto y metió los billetes en la caja registradora. Luego, sin decir palabra, se dirigió hacia la pequeña despensa que tenía en la parte trasera de la tienda. Regresó con una bolsa que contenía 2 latas de sopa, un paquete de galletas saladas y una barra de chocolate. «Esto no es caridad», dijo firmemente cuando vio que Roberto iba a protestar. «Es pago adelantado. Cuando liberes a ese caballo, quiero que vengas a contarme la historia completa. Considera esto un intercambio justo». Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para contener. No estaba acostumbrado a la amabilidad, no en estos días. «Gracias, don Miguel. No sabe lo que esto significa». El hombre mayor le dio una palmada en el hombro. «Ve y salva a ese animal, Roberto, y ten cuidado. Esas cadenas viejas pueden ser peligrosas al cortarlas». Roberto asintió, tomó las herramientas y la bolsa de comida y salió de la ferretería con paso renovado. El camino de regreso al campo pareció más corto ahora que tenía las herramientas en sus manos. La lluvia había parado completamente y un débil rayo de sol intentaba abrirse paso entre las nubes grises. Roberto lo tomó como una señal de esperanza, aunque nunca había sido un hombre particularmente supersticioso. Mientras caminaba, comenzó a planear mentalmente cómo abordaría la tarea. Las cadenas estaban conectadas de manera compleja y necesitaría cortarlas en el orden correcto para no lastimar al caballo. Cuando llegó al campo, su corazón dio un vuelco de alivio. El caballo seguía allí, aún vivo, aunque sus ojos estaban cerrados. Por un momento terrible, Roberto pensó que había llegado demasiado tarde, pero entonces vio el leve movimiento de su pecho al respirar. «Tranquilo, amigo», dijo suavemente mientras se acercaba. «He vuelto tal como prometí. Ahora vamos a quitarte estas malditas cadenas». El caballo abrió los ojos lentamente y lo miró. Roberto podría haber jurado que vio algo parecido al alivio en esa mirada oscura. Se arrodilló en el barro, ignorando el dolor en sus rodillas, y comenzó a examinar las cadenas más de cerca. Ahora, con las herramientas adecuadas en mano, podía ver que el sistema de cadenas era incluso más cruel de lo que había pensado inicialmente. Quien había hecho esto no solo quería mantener al caballo inmóvil, quería que sufriera. Roberto decidió empezar por las cadenas que rodeaban las patas traseras del caballo, ya que parecían estar causando la mayor restricción. Colocó los cortadores en posición y apretó con todas sus fuerzas. El metal oxidado resistió al principio, pero finalmente cedió con un chasquido metálico que resonó en el campo vacío. El caballo se estremeció al sentir que la presión disminuía, pero no intentó moverse todavía. Una por una, Roberto fue cortando las cadenas. Era un trabajo agotador que hacía que sus brazos temblaran y su espalda protestara con cada movimiento. El sudor se mezclaba con el barro en su rostro a pesar del frío. Sus manos, artríticas y débiles por los años, le dolían terriblemente cada vez que apretaba los cortadores, pero no se detuvo. Cada cadena que caía era una pequeña victoria. Cada eslabón roto era un paso más hacia la libertad. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 minutos,
Roberto cortó la última cadena. El caballo estaba finalmente libre, pero ahora venía la parte más difícil. El animal había estado inmóvil durante tanto tiempo que Roberto no sabía si podría levantarse o si sus músculos simplemente se negarían a responder. «Vamos, amigo», susurró Roberto, colocando suavemente su mano en el cuello del caballo. «Sé que estás débil, pero tienes que intentarlo. Tienes que levantarte». El caballo no se movió de inmediato. Sus ojos miraban al cielo como si estuviera contemplando si valía la pena hacer el esfuerzo. Roberto entendió esa mirada perfectamente, porque él mismo la había tenido muchas veces. Era la mirada de alguien que estaba considerando simplemente rendirse, dejarse ir, aceptar que tal vez era más fácil morir que seguir luchando. Pero Roberto no iba a permitirlo. No después de haber gastado sus últimos $8, no después de haber hecho una promesa. Se arrodilló más cerca del caballo y comenzó a hablarle, no como se le habla a un animal, sino como se le habla a un compañero, a un hermano en armas. «Escúchame bien», dijo con voz firme pero llena de emoción. «Yo sé lo que es sentirse encadenado. Yo sé lo que es querer rendirse. He estado ahí donde estás tú ahora, tendido en el barro, preguntándome si vale la pena seguir adelante. Pero te voy a decir algo que aprendí. Mientras haya un solo aliento en tu cuerpo, mientras tu corazón siga latiendo, todavía hay esperanza. Todavía hay una razón para levantarse». Como si las palabras de Roberto hubieran tocado algo profundo dentro del animal, el caballo parpadeó y luego, lentamente, comenzó a mover sus patas. Fue un movimiento pequeño al principio, apenas un temblor, pero era algo. «Eso es», lo animó Roberto, sintiendo que su propio corazón latía más rápido con esperanza. «Vamos, tú puedes hacerlo». El caballo hizo otro intento, esta vez moviendo sus patas delanteras con más fuerza. Roberto podía ver el esfuerzo titánico que le costaba cada movimiento. Los músculos del animal temblaban violentamente bajo su piel cubierta de barro. Sus tendones se tensaban visiblemente mientras intentaba coordinar movimientos que su cuerpo había olvidado durante el tiempo que había pasado inmóvil. El veterano se posicionó cerca de su cabeza, listo para ayudar de cualquier manera posible. Con un gruñido profundo que sonó más humano que animal, el caballo logró doblar sus patas delanteras y apoyarlas firmemente en el suelo. Era progreso, un progreso doloroso y lento, pero progreso al fin. Roberto sintió una oleada de emoción que amenazaba con abrumarlo. «Así se hace campeón», gritó con una voz que no usaba desde sus días en el ejército. «No te rindas ahora, estás a mitad de camino». El siguiente paso era aún más difícil. El caballo necesitaba juntar sus patas traseras debajo de su cuerpo y empujarse hacia arriba, un movimiento que requería una fuerza tremenda, incluso para un animal saludable. Para este caballo desnutrido y debilitado por días o quizás semanas de inmovilidad, era como pedirle que escalara una montaña. Roberto vio la duda en sus ojos, ese momento de vacilación donde el miedo al fracaso casi gana la batalla contra la voluntad de intentarlo. Entonces Roberto hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Colocó ambas manos en el costado del caballo, sabiendo perfectamente que su fuerza menguante no podría realmente ayudar a mover a un animal que debía pesar más de 400 kilos. Pero no se trataba de la fuerza física, se trataba de algo más profundo. «Juntos», susurró Roberto, su voz quebrándose con emoción. «Tú y yo vamos a levantarnos juntos, porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. No se quedan tirados en el barro, se levantan». Y entonces sucedió. Con un esfuerzo que pareció sacar fuerza de lo más profundo de su ser, el caballo empujó hacia arriba. Sus patas traseras temblaron peligrosamente y por un momento pareció que iba a colapsar de nuevo, pero de alguna manera, milagrosamente,
Se mantuvo firme. Estaba de pie, tambaleándose, débil, cubierto de barro y sangre de las heridas donde las cadenas habían cortado su piel, pero de pie. Roberto retrocedió un paso, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. No le importaba quién pudiera verlo o qué pudieran pensar. En ese momento, viendo al caballo de pie contra todo pronóstico, sintió algo que no había sentido en años. Sintió orgullo, no orgullo por sí mismo necesariamente, sino orgullo por la vida misma, por la capacidad del espíritu para resistir incluso en las circunstancias más desesperadas. El caballo dio un paso tembloroso, luego otro. Cada movimiento era incierto, como el de un potro recién nacido aprendiendo a caminar. Roberto caminó a su lado manteniendo una mano suave en su cuello, ofreciendo apoyo moral más que físico. «Tranquilo, tómate tu tiempo», murmuró. «No hay prisa, solo necesitas recordar cómo se hace». Después de varios minutos de movimientos cautelosos, el caballo pareció ganar algo de confianza. Sus pasos se volvieron un poco más seguros, aunque aún cojeaba notablemente. Roberto examinó al animal bajo la luz cada vez más brillante de la tarde. Las nubes finalmente se habían abierto completamente y el sol bañaba el campo con una luz dorada que parecía casi simbólica. El caballo era un semental magnífico, eso era claro incluso en su estado deplorable. Su estructura ósea hablaba de buena sangre, de generaciones de cría cuidadosa. Esto no era un caballo de trabajo común, era o había sido un animal valioso. La pregunta que atormentaba a Roberto era obvia. ¿Cómo había terminado este noble animal encadenado y abandonado en un campo vacío? ¿Quién era responsable de tal crueldad? Miró alrededor del campo abandonado buscando pistas. Las ruinas del granero colapsado sugerían que este lugar había estado vacío durante años. Las cadenas, aunque oxidadas, no eran tan viejas. Alguien había traído al caballo aquí recientemente, lo había encadenado de esa manera brutal y lo había dejado para morir. Roberto sintió que la rabia volvía a hervir en su pecho, pero la empujó hacia abajo. Ahora no era momento para rabia. El caballo necesitaba atención médica urgente. Las heridas en su piel donde las cadenas habían cortado profundamente estaban infectadas. Roberto podía verlo claramente. El animal también estaba severamente desnutrido y deshidratado. Necesitaba un veterinario, necesitaba comida, necesitaba cuidados que Roberto no tenía los medios para proporcionar. Pero mientras miraba al caballo, ahora de pie bajo el sol de la tarde, Roberto tomó otra decisión. No iba a abandonar a este animal. No después de lo que habían pasado juntos en las últimas horas. De alguna manera encontraría la manera de cuidarlo. «Escucha, amigo», dijo Roberto, sabiendo que probablemente sonaba ridículo hablándole a un caballo, como si pudiera entender cada palabra. «No tengo mucho que ofrecer. No tengo dinero, apenas tengo un lugar donde vivir. Pero lo que sí tengo, lo compartiré contigo. No voy a dejarte solo ahora». El caballo volvió su cabeza hacia Roberto y por un momento sus ojos se encontraron. En esa mirada, el veterano vio algo que le hizo creer que tal vez, solo tal vez, el animal realmente entendía. Había una inteligencia allí. Una conciencia que iba más allá del instinto animal básico. Era la mirada de un ser que había sufrido y que reconocía el sufrimiento en otro. Roberto sacó las vendas que don Miguel le había dado y comenzó a limpiar las heridas del caballo lo mejor que pudo, con el agua de un charco cercano. El animal se estremeció cuando Roberto tocó las áreas más sensibles, pero no se alejó. Parecía entender que este hombre extraño estaba tratando de ayudarlo. Mientras trabajaba, Roberto comenzó a hablarle, contándole cosas que nunca le había contado a nadie. Le habló de Vietnam, de las cosas que había visto y hecho allí. Le habló de María,
de cómo su risa había sido lo único que lo mantuvo cuerdo durante años. Le habló de la soledad que sentía cada noche en el refugio, rodeado de otros hombres rotos pero completamente solo. Cuando Roberto terminó de vendarle las heridas más graves al caballo, el sol ya estaba comenzando a descender en el horizonte. Se dio cuenta de que tenía un problema práctico inmediato que resolver. No podía simplemente dejar al caballo aquí en el campo abandonado, pero tampoco tenía idea de dónde llevarlo. El refugio para veteranos donde vivía tenía reglas estrictas contra mascotas, y un caballo era considerablemente más que una mascota. Además, no había espacio ni instalaciones apropiadas para mantener a un animal de ese tamaño. Roberto se sentó en el suelo junto al caballo pensando. Su mente militar, entrenada para resolver problemas logísticos complejos bajo presión, comenzó a trabajar en posibles soluciones. Conocía a algunas personas en el pueblo que tenían terrenos, pero la mayoría apenas podía mantenerse a sí misma. Pedirles que alojaran a un caballo herido y desnutrido que requeriría cuidados constantes sería pedir demasiado. Luego recordó a la señora Patterson. Eleanor Patterson era una mujer de 72 años que vivía sola en una granja pequeña a las afueras del pueblo. Su esposo había muerto hacía 5 años y desde entonces ella había luchado por mantener el lugar funcionando. Roberto la había ayudado ocasionalmente con pequeñas reparaciones, nunca aceptando pago, sino solo una comida caliente y quizás algunos productos frescos de su huerto. Ella tenía un establo viejo que había estado vacío desde que vendió su último caballo años atrás. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. «Muy bien, amigo», dijo Roberto levantándose con esfuerzo y sacudiendo el barro de sus pantalones. «Tenemos un plan. Vamos a ir a ver a una amiga mía. Es un camino largo y sé que estás débil, pero tomaremos nuestro tiempo». Roberto no tenía una cuerda ni nada con que guiar al caballo, pero descubrió que no la necesitaba. Cuando comenzó a caminar, el animal simplemente lo siguió, manteniéndose cerca de su lado como si hubieran sido compañeros durante años en lugar de horas. El viaje fue lento y difícil. El caballo cojeaba marcadamente y tenía que detenerse frecuentemente para descansar. Roberto usaba estos momentos para sentarse también, dejando que sus propias piernas doloridas tuvieran un respiro. En una de estas paradas compartió la barra de chocolate que don Miguel le había dado, ofreciéndole la mitad al caballo, quien la olfateó con curiosidad antes de tomarla delicadamente de su mano. «No es exactamente la dieta ideal para un caballo», bromeó Roberto, «pero es mejor que nada, pues...». Mientras caminaban, Roberto notó que estaban atrayendo miradas de los pocos autos que pasaban por la carretera. Podía imaginar qué imagen presentaban. Un veterano viejo y cubierto de barro, caminando al lado de un caballo gris plateado que parecía haber escapado de alguna pesadilla. Algunos conductores reducían la velocidad para mirar, pero nadie se detenía a ofrecer ayuda. Roberto no se sorprendió. En este pueblo, la gente había aprendido a ocuparse de sus propios asuntos y no involucrarse en los problemas de otros. El sol estaba bajo en el cielo cuando finalmente divisaron la granja de la señora Patterson. Era un lugar modesto, con una casa de madera blanca que necesitaba una mano de pintura y varios edificios anexos en diversos estados de deterioro. Pero los jardines estaban cuidados y había humo saliendo de la chimenea, señales de que alguien todavía se preocupaba por el lugar y lo mantenía vivo. Roberto se detuvo en el camino de entrada, de repente nervioso. ¿Qué iba a decirle a Eleanor? ¿Cómo iba a explicar que necesitaba que ella, una mujer mayor que apenas podía mantener su propia granja, alojara a un caballo herido que él no tenía medios de alimentar o cuidar adecuadamente? Parecía una locura cuando lo pensaba en esos términos. Pero antes de que pudiera dar marcha atrás,
La puerta principal se abrió. Eleanor Patterson salió al porche, secándose las manos en un delantal floreado. Era una mujer pequeña y delgada, con cabello blanco como la nieve recogido en un moño y ojos azules que aún brillaban con vivacidad a pesar de su edad. Cuando vio a Roberto y al caballo, su expresión pasó de sorpresa a preocupación. «Roberto Mendoza», exclamó bajando los escalones del porche con una agilidad sorprendente para su edad. «¿Qué demonios ha pasado? ¿Y de dónde sacaste ese pobre animal?» Roberto se quitó su gorra gastada y la sostuvo nerviosamente entre sus manos. «Señora Patterson, sé que esto va a sonar extraño, pero encontré a este caballo encadenado en el viejo campo de los Morrison. Estaba dejado allí para morir. Lo liberé, pero ahora no tengo dónde llevarlo, y pensé, bueno, esperaba que tal vez usted». Su voz se apagó, sintiéndose repentinamente tonto por la petición. Eleanor se acercó al caballo, sus ojos expertos de alguien que había criado animales toda su vida, evaluando su condición rápidamente. Tocó suavemente su cuello, examinó sus heridas, miró sus ojos. Su rostro se endureció con ira. «Encadenado, dices. ¿Qué clase de monstruo haría algo así a una criatura tan noble?» Roberto negó con la cabeza. «No lo sé, señora, pero necesita ayuda que yo no puedo darle. No tengo dinero para un veterinario ni un lugar donde mantenerlo. Gasté mis últimos $8 en las herramientas para cortar las cadenas». Eleanor lo miró por un largo momento, sus ojos azules penetrantes estudiando su rostro. Luego suspiró profundamente. «Roberto Mendoza, eres un tonto. Un tonto noble y de buen corazón, pero un tonto al fin y al cabo. Gastas tu último dinero en salvar a un animal cuando tú mismo apenas puedes comer». Pero antes de que Roberto pudiera responder, ella continuó. «Por eso mismo es que voy a ayudarte. Porque en este mundo podrido necesitamos más tontos como tú». La mujer mayor se volvió hacia su casa y gritó: «El establo lleva años vacío y probablemente necesita limpieza, pero está sólido. ¿Hay algo de heno viejo en el granero que todavía debería servir? Tengo algunas medicinas veterinarias sobrantes de cuando tenía mis propios caballos. No es mucho, pero es un comienzo». Roberto sintió que sus rodillas casi cedían del alivio. «Señora Patterson, no sé cómo agradecerle. Se lo pagaré de alguna manera, lo prometo». «Bah», desestimó ella con un gesto de su mano. «Lo único que quiero es que me cuentes la historia completa mientras preparamos el establo. Y Roberto, deja de llamarme señora Patterson. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llames Eleanor? Ahora vamos. Este pobre animal necesita agua fresca, comida decente y un lugar limpio donde descansar». Los siguientes días en la granja de Eleanor fueron transformadores tanto para Roberto como para el caballo. La primera noche habían trabajado hasta pasada la medianoche limpiando el establo viejo, quitando años de polvo y telarañas, asegurándose de que fuera un espacio digno para el animal herido. Eleanor había demostrado tener más energía que muchas personas de la mitad de su edad, trabajando sin descanso junto a Roberto mientras el caballo los observaba con ojos cansados, pero atentos desde el corral cercano. Cuando finalmente terminaron, llevaron al caballo al establo recién limpiado. El animal entró con cautela, olfateando el aire fresco de heno y madera limpia. Roberto había esparcido paja fresca en el suelo, creando una cama suave y confortable. Eleanor trajo un balde de agua fresca del pozo y el caballo bebió con una sed que habló de días de deshidratación. Mientras bebía, Roberto notó cómo sus costillas sobresalían marcadamente bajo su piel. La desnutrición era severa. «Necesita comer, pero no podemos darle mucho de golpe», advirtió Eleanor con la sabiduría de décadas de experiencia con animales. «Su estómago ha estado vacío demasiado tiempo. Si le damos demasiada comida de una vez, podría enfermarse gravemente o incluso morir».
Empezaremos con pequeñas porciones de heno remojado en agua tibia para que sea más fácil de digerir. Roberto asintió, memorizando cada instrucción. Nunca había cuidado de un caballo antes, pero estaba determinado a aprender. Esa primera noche Roberto se negó a irse al refugio. Eleanor no discutió, simplemente le trajo una manta vieja y una almohada. El veterano hizo una cama improvisada en el suelo del establo, a pocos metros del caballo. Si el animal lo necesitaba durante la noche, quería estar ahí. Mientras yacía en la paja escuchando la respiración suave del caballo, Roberto sintió una paz que no había conocido en años. No era la comodidad física. Ciertamente el suelo era duro y el aire de la noche frío, pero había algo reconfortante en no estar solo, en tener un propósito más allá de simplemente existir. El caballo lo despertó antes del amanecer con un relincho suave. Roberto se levantó rápidamente, sus músculos protestando después de dormir en el suelo, y se acercó. El animal estaba de pie, lo cual era una buena señal, pero temblaba ligeramente. Roberto extendió su mano y el caballo presionó su hocico contra su palma, en un gesto que derritió el corazón del veterano. «Buenos días a ti también, amigo», murmuró con voz ronca por el sueño. Eleanor apareció poco después con una taza de café humeante para Roberto y otra porción pequeña de heno remojado para el caballo. «Ha pasado la primera noche», dijo con aprobación en su voz. «Eso es buena señal. Muchos animales en su condición no lo logran». Roberto tomó el café agradecido, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo entumecido. «Él es un luchador», respondió observando al caballo masticar lentamente el heno. «Igual que tú», agregó Eleanor con una sonrisa conocedora. Los días que siguieron establecieron una rutina. Roberto caminaba a la granja cada mañana antes del amanecer, pasaba el día cuidando del caballo, ayudando a Eleanor con las tareas de la granja y regresaba al refugio solo para dormir. El director del refugio, un hombre comprensivo llamado Michael, que también era veterano, hizo la vista gorda ante las ausencias de Roberto durante el día siempre y cuando regresara por las noches. El caballo mejoró lentamente. Las heridas comenzaron a sanar gracias a las medicinas veterinarias que Eleanor aplicaba religiosamente 2 veces al día. Su pelaje, una vez cubierto de barro y sangre, comenzó a brillar con su color gris plateado natural después de que Roberto pasara horas cepillándolo con paciencia. Cada libra que ganaba era una victoria celebrada. Roberto llevaba un registro mental de cada pequeño progreso, como un general monitoreando el avance de sus tropas. Durante esos días, Roberto y Eleanor hablaron de muchas cosas. Ella le contó sobre su esposo Harold, un hombre gentil, que había amado esta granja más que nada en el mundo y cuya ausencia ella sentía cada día. Roberto le habló de María, de cómo su muerte había dejado un vacío en su vida que pensó que nunca podría llenarse. Hablaron de soledad, de pérdida, de cómo seguir adelante cuando sientes que ya no te queda nada por lo que luchar. Una tarde, mientras Roberto cepillaba al caballo, Eleanor le preguntó algo que había estado en su mente. «¿Has pensado en ponerle un nombre? No puedes seguir llamándolo amigo para siempre». Roberto se detuvo considerando la pregunta. La verdad era que había evitado ponerle nombre, como si hacerlo hiciera la conexión más real, más permanente. Pero mirando los ojos inteligentes del animal, se dio cuenta de que la conexión ya era real, ya era permanente. «Libertad», dijo finalmente. «Quiero llamarlo Libertad». Eleanor asintió lentamente. «Es un buen nombre, un nombre apropiado para un animal que fue encadenado y ahora es libre. Y para un hombre que también está encontrando su propia libertad», agregó en voz baja. Roberto la miró sorprendido por el comentario, pero vio la verdad en sus palabras. Al salvar a Libertad, de alguna manera se estaba salvando a sí mismo. Mientras tanto, en el pueblo,
Comenzaron a circular rumores sobre el caballo misterioso en la granja de la señora Patterson. Algunas personas expresaban admiración por lo que Roberto había hecho, gastando su último dinero para salvar a un animal. Otros lo llamaban tonto, diciendo que debería haberse preocupado por sí mismo antes que por un caballo. Roberto ignoraba ambos tipos de comentarios. Lo único que importaba era que Libertad estaba vivo, estaba sanando y cada día se volvía más fuerte. Pero no todo era paz. Una tarde, un camión negro y brillante se detuvo frente a la granja. De él bajó un hombre en sus 40 años, vestido con ropa cara y una actitud de arrogancia que Roberto reconoció inmediatamente. Era el tipo de hombre que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «Busco a Eleanor Patterson», dijo sin presentarse. «Tengo entendido que tiene un caballo gris en su propiedad, un caballo que me pertenece». Eleanor salió de la casa secándose las manos en su delantal, su expresión calmada, pero sus ojos alertas. Roberto estaba en el establo con Libertad, pero había escuchado el camión llegar y ahora se acercaba lentamente, una sensación de inquietud creciendo en su estómago. El hombre del traje caro miró a Eleanor con impaciencia y luego sus ojos se posaron en Roberto con apenas un destello de desdén. «Soy Richard Blackwell», dijo el hombre con una voz que resumaba autoridad ensayada. «Soy dueño de varios negocios en la región, incluyendo un rancho de cría de caballos de competencia. Hace aproximadamente 2 semanas, uno de mis sementales de mayor valor desapareció de mi propiedad. Gris, plateado, raza pura, con un valor de mercado de aproximadamente $100,000. He recibido informes de que ese caballo está aquí». Roberto sintió que su sangre se helaba. $100,000. Era una suma de dinero que él no podía ni siquiera imaginar. Pero había algo en la historia de Blackwell que no cuadraba. Si este caballo valía tanto dinero, ¿por qué lo había encontrado encadenado y abandonado? Eleanor pareció tener el mismo pensamiento porque cruzó sus brazos sobre su pecho y miró a Blackwell con escepticismo. «Si ese caballo es tan valioso, señor Blackwell, ¿puede explicarme cómo terminó encadenado y abandonado en un campo vacío, muriendo de hambre y deshidratación?» Blackwell frunció el ceño ligeramente, la primera grieta en su fachada de confianza. «Eso es precisamente lo que me gustaría saber. Supongo que fue robado de mi propiedad, y el ladrón lo abandonó cuando se dio cuenta de que no podría venderlo fácilmente. Los caballos de pura sangre tienen registros y documentación que los hacen difíciles de mover en el mercado negro». Roberto dio un paso adelante, su postura rígida a pesar del dolor en sus articulaciones. «Y usted tiene esa documentación, tiene pruebas de que el caballo que está en ese establo es realmente el suyo». Blackwell lo miró como si acabara de notar su existencia. «¿Y usted es quién exactamente?» «Soy el hombre que lo encontró encadenado», respondió Roberto con voz firme. «Soy el hombre que gastó su último dinero en liberarlo. Soy el hombre que ha pasado cada día de las últimas 2 semanas cuidándolo de vuelta a la salud». Blackwell sacó unos papeles doblados de su chaqueta. «Aquí está el registro de pedigrí del animal. Nombre registrado, Tormenta de Plata. Padre, Viento del Norte. Madre, Luna Creciente. Edad, 5 años. Marcas distintivas, estrella blanca en la frente, calcetín blanco en la pata trasera derecha». Roberto sintió que su corazón se hundía. Libertad tenía exactamente esas marcas. Lo había notado durante las horas de cepillado y cuidado. Eleanor extendió la mano para tomar los papeles y los examinó cuidadosamente. «Estos parecen auténticos», dijo finalmente con voz resignada. «Pero aún tengo preguntas, señor Blackwell. Si este animal vale tanto dinero, ¿por qué no contactó a la policía cuando desapareció? ¿Por qué no hay reportes de robo? ¿Por qué no ha habido avisos en el pueblo o recompensas ofrecidas?» Blackwell se tensó visiblemente.
Contraté investigadores privados. No quería publicidad que pudiera afectar el valor de mi operación de cría. Además, agregó con un tono más duro, no tengo que justificar mis decisiones de negocios ante ustedes. Roberto estudió al hombre frente a él con los ojos entrenados de alguien que había aprendido a leer a las personas en situaciones de vida o muerte. Había algo falso en Blackwell, algo que no terminaba de encajar. La historia era demasiado conveniente, demasiado ensayada. «Quiero ver al caballo ahora», demandó Blackwell, «y luego me lo llevaré. Por supuesto les compensaré por los gastos de cuidado veterinario. Digamos $500 por sus molestias». Eleanor y Roberto intercambiaron miradas. $500 era más dinero del que cualquiera de ellos había visto en mucho tiempo, pero algo se sentía terriblemente mal en todo esto. Roberto pensó en las cadenas, en la crueldad deliberada de cómo había estado atado el caballo. Pensó en las semanas de cuidado amoroso que habían puesto en su recuperación. Pensó en cómo Libertad respondía a su voz, cómo presionaba su cabeza contra su pecho cuando estaba cerca. «Muy bien», dijo Eleanor finalmente, «puede ver al caballo, pero no se lo va a llevar hoy. Si lo que dice es verdad y ese animal es legalmente suyo, entonces necesito ver más que solo papeles. Quiero que un veterinario certificado verifique las marcas y el microchip si tiene uno. Quiero ver los registros médicos anteriores del animal y quiero una explicación satisfactoria de cómo terminó en las condiciones en que fue encontrado». El rostro de Blackwell se enrojeció de ira. «Está cuestionando mi palabra». «Estoy cuestionando las circunstancias», respondió Eleanor firmemente. «Y hasta que esté satisfecha de que este animal estará seguro y bien cuidado, no va a ninguna parte». Roberto sintió una oleada de gratitud hacia la mujer mayor. Ella estaba arriesgando problemas legales potenciales para proteger a Libertad. Blackwell respiró profundamente, claramente luchando por mantener su compostura. «Muy bien, traeré al veterinario mañana. Pero les advierto que si intentan retener mi propiedad, enfrentarán consecuencias legales». Con eso se volvió y caminó de regreso a su camión, subiendo con un portazo que hizo eco en el aire de la tarde. El motor rugió a la vida y el vehículo se alejó levantando una nube de polvo. Tan pronto como el camión desapareció de vista, Roberto corrió al establo. Libertad estaba de pie en su casilla, sus orejas hacia atrás y sus ojos mostrando agitación. De alguna manera el caballo había sentido la tensión en el aire. Roberto entró en la casilla y envolvió sus brazos alrededor del cuello del animal. «No voy a dejar que te lleve», susurró. «No sé cómo, pero voy a protegerte». Libertad emitió un sonido suave, casi como un suspiro, y presionó su cabeza contra el pecho de Roberto. Eleanor llegó momentos después, su rostro mostrando preocupación. «Roberto, si esos papeles son legales, no hay mucho que podamos hacer. La ley estará de su lado». Roberto la miró con determinación ardiendo en sus ojos. «Ese hombre tiene algo que ver con cómo Libertad terminó encadenado. Lo sé, puedo sentirlo. Y no voy a entregar este caballo a alguien que lo lastimó o permitió que fuera lastimado. Pero ¿cómo podemos probarlo?», preguntó Eleanor. «No tenemos evidencia, solo sospechas». Roberto se quedó pensativo por un momento. Luego recordó algo. «Las cadenas. Todavía tengo las cadenas que corté de Libertad. Las guardé pensando que tal vez la policía querría investigar quién hizo esto. Si Blackwell realmente contrató investigadores privados cuando el caballo desapareció, ¿por qué no sabe nada de las cadenas? ¿Por qué no mencionó que su valioso semental fue encontrado en esas condiciones?» Eleanor asintió lentamente, comprendiendo. Porque tal vez él ya sabía exactamente en qué condiciones estaba el caballo. Tal vez él mismo lo puso ahí. Esa noche Roberto no durmió en el refugio. Se quedó en el establo con Libertad,
no solo para vigilar al caballo, sino porque necesitaba pensar. Eleanor le había traído café caliente y un sándwich, más de lo que ella misma podía permitirse compartir, pero insistió. «Necesitas mantener tus fuerzas, Roberto», le dijo con esa mirada maternal que él había llegado a conocer. «Mañana va a ser un día difícil». Roberto se sentó en la paja, bebiendo el café lentamente mientras su mente trabajaba en el problema como un rompecabezas militar. Había algo profundamente equivocado en toda la situación con Blackwell. Un hombre que supuestamente valoraba a este caballo en $100,000 no actuaría con la indiferencia casi casual que Blackwell había mostrado. No habría esperado 2 semanas para buscarlo. No habría ofrecido solo $500 de compensación. Y ciertamente no se habría ido tan fácilmente cuando Eleanor pidió más documentación. Mientras el café se enfriaba en sus manos, Roberto comenzó a repasar cada detalle que recordaba sobre el día que encontró a Libertad. Las cadenas no eran del tipo que se usaría para transportar o asegurar a un caballo de manera legítima. Eran cadenas industriales pesadas, el tipo que se usaría en construcción o en operaciones de demolición. Alguien las había usado deliberadamente para causar sufrimiento, para asegurar que el caballo no pudiera moverse en absoluto. ¿Pero por qué? Una posibilidad terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si Blackwell había querido que el caballo muriera? ¿Qué pasaría si las cadenas no fueron obra de un ladrón, sino del propio dueño? ¿Pero qué razón podría tener un hombre para matar de manera tan cruel a un animal que supuestamente valía una fortuna? La respuesta vino a Roberto como un destello. Seguro. Si Blackwell había asegurado al caballo por su valor completo, podría cobrar el dinero del seguro si el animal moría, especialmente si parecía ser resultado de un robo. Roberto se levantó abruptamente, derramando el café frío. Necesitaba compartir esta teoría con alguien, necesitaba consejo. Miró su reloj. Eran pasadas las 11 de la noche, pero había una persona que aún podría estar despierta. Don Miguel, el dueño de la ferretería, vivía en un apartamento arriba de su tienda, y Roberto sabía que era un noctámbulo. Acarició el cuello de Libertad. «Volveré pronto, amigo. No te preocupes». El pueblo estaba oscuro y silencioso mientras Roberto caminaba por las calles vacías. Sus pasos resonaban en el pavimento y el aire frío de la noche le hacía tiritar a través de su chaqueta delgada. Cuando llegó a la ferretería, vio luz en las ventanas del segundo piso tal como esperaba, tocó la puerta trasera que llevaba al apartamento y después de un momento escuchó pasos descendiendo las escaleras. Don Miguel abrió la puerta en bata y pantuflas, su cabello blanco despeinado por el sueño a pesar de que claramente había estado despierto. «Roberto, ¿qué pasa?» «Es el caballo». Está bien por ahora», respondió Roberto rápidamente. «Pero necesito su ayuda. Necesito su consejo». Don Miguel asintió y le hizo señas para que subiera. En el apartamento acogedor lleno de fotografías familiares y el olor a café recién hecho, Roberto contó toda la historia. Habló de Blackwell, de los papeles que parecían legítimos, de las sospechas que tanto él como Eleanor tenían. Don Miguel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro mostrando cada vez más preocupación a medida que la historia se desarrollaba. Cuando Roberto terminó, Don Miguel se quedó pensativo por un momento. «Conozco a Richard Blackwell», dijo finalmente. «Bueno, conozco su reputación. Tiene varios negocios por la región, algunos legítimos y otros no tanto. Hay rumores de que ha estado teniendo problemas financieros últimamente. Malas inversiones, deudas de juego. Si lo que sospechas es cierto, si realmente intentó matar al caballo para cobrar el seguro, eso sería fraude. Un delito grave». «¿Pero cómo probamos algo así?», preguntó Roberto sintiendo la frustración crecer en su pecho.
No tenemos evidencia real, solo sospechas. Don Miguel se levantó y caminó hacia un escritorio viejo en la esquina de la habitación. Abrió un cajón y sacó una libreta. «Tengo un amigo», dijo mientras escribía un nombre y número de teléfono. «Se llama Carlos Ramírez. Es investigador privado en la capital. Le debo algunos favores. Déjame llamarlo en la mañana y explicarle la situación. Si hay algo turbio en el pasado de Blackwell, Carlos puede encontrarlo». Roberto tomó el papel con manos temblorosas. «Don Miguel, yo no tengo dinero para pagar a un investigador privado». «Lo sé, Roberto», respondió el hombre mayor con una sonrisa gentil. «Por eso dije que él me debe favores. Además», agregó su tono volviéndose más serio, «si Blackwell realmente hizo lo que sospechas, necesita ser detenido antes de que lastime a otro animal o a otra persona». Roberto se fue del apartamento de don Miguel con renovada esperanza, pero también con una creciente sensación de urgencia. Blackwell había dicho que regresaría al día siguiente con un veterinario. Eso no les daba mucho tiempo. Mientras caminaba de regreso a la granja en la oscuridad, Roberto se encontró rezando por primera vez en años. No era un hombre particularmente religioso. La guerra le había quitado cualquier fe que alguna vez tuvo, pero en ese momento oró a cualquier poder superior que pudiera estar escuchando. Oró por tiempo, por respuestas, por la seguridad de libertad. Cuando llegó de regreso al establo, encontró a Eleanor sentada en una silla junto a la casilla de libertad. No podía dormir tampoco, explicó con una sonrisa cansada. «Sigo pensando en ese hombre y en cómo miraba al caballo. No había amor ahí, Roberto. No había conexión. Solo veía un objeto, una propiedad». Roberto se sentó junto a ella y le contó sobre su conversación con don Miguel, sobre el investigador privado, sobre sus sospechas de fraude de seguro. Eleanor escuchó atentamente y cuando Roberto terminó, ella asintió. «Tiene sentido. Tiene terrible y horrible sentido, pero incluso si el investigador encuentra evidencia, podría tomar días o semanas. Y Blackwell viene mañana». Roberto miró hacia Libertad, quien dormía pacíficamente en su cama de paja. El caballo había ganado peso en las últimas semanas, su pelaje brillaba con salud, las heridas de las cadenas estaban casi completamente sanadas. Era un animal hermoso nuevamente, lleno de vida y fuerza. La idea de que Blackwell se lo llevara, la idea de que pudiera lastimarlo otra vez era insoportable. «Entonces no se lo llevaremos», dijo Roberto, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Eleanor lo miró con ojos abiertos. «Roberto, no podemos simplemente negarnos a entregarlos si los papeles son legítimos. Nos pueden arrestar». «A mí me pueden arrestar», corrigió Roberto. «Usted solo está permitiendo que el caballo esté en su propiedad. Yo soy quien lo encontró, quien lo reclama. Si alguien va a enfrentar consecuencias legales, seré yo». Eleanor tomó su mano con sus dedos delgados pero sorprendentemente fuertes. «Roberto Mendoza, si vas a hacer esto, no lo harás solo. Ese caballo está en mi granja, bajo mi cuidado también. Enfrentaremos esto juntos». Roberto sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Toda su vida había estado solo, especialmente en los años desde que María murió, pero ahora, en su momento de mayor necesidad, había encontrado aliados. Don Miguel, Eleanor, incluso Libertad mismo. No estaba solo, y eso hacía toda la diferencia del mundo. La mañana llegó demasiado rápido. Roberto apenas había dormido un par de horas cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte. Eleanor ya estaba despierta, preparando café fuerte en la cocina de la casa. Ambos sabían que este día definiría el destino de Libertad y posiblemente el de ellos mismos. A las 9 en punto, tal como había prometido, el camión negro de Blackwell apareció en el camino de entrada.
Esta vez no venía solo. Lo acompañaba otro vehículo, una camioneta blanca con el logo de una clínica veterinaria en el costado. Del camión de Blackwell bajó el propio Richard Blackwell, vestido nuevamente con ropa cara que parecía fuera de lugar en el ambiente rural de la granja. De la camioneta bajó un hombre mayor con bata blanca de veterinario, maletín médico en mano y una expresión profesional pero cansada en su rostro. Roberto y Eleanor salieron a recibirlos, Roberto colocándose deliberadamente entre los visitantes y el establo donde Libertad aguardaba. «Buenos días», dijo Blackwell con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Les presento al Dr. Samuel Harrison, veterinario certificado que ha trabajado con mis caballos durante años. Está aquí para verificar la identidad de mi animal y realizar un examen médico antes de que me lo lleve». El Dr. Harrison asintió cortésmente hacia Roberto y Eleanor. «Buenos días. Entiendo que han estado cuidando muy bien del animal. Eso es admirable». «Antes de que podamos permitir cualquier examen», intervino Eleanor con voz firme, «necesitamos discutir algunas cosas, señor Blackwell. Roberto aquí presente tiene algunas preguntas legítimas sobre las circunstancias en que el caballo fue encontrado». Blackwell suspiró con exagerada paciencia. «Ya hemos discutido esto. El caballo fue robado de mi propiedad. Lo que le haya pasado después no es mi responsabilidad sino del ladrón». En ese momento, como si hubiera sido orquestado por el destino mismo, otro vehículo apareció en el camino. Era un sedán azul, del cual bajó un hombre de mediana edad con traje pero sin corbata, llevando una carpeta gruesa bajo el brazo. Don Miguel había cumplido su promesa. Carlos Ramírez, el investigador privado, había llegado. «Disculpen la interrupción», dijo Carlos acercándose al grupo. «Soy Carlos Ramírez, investigador privado. Me han contratado para investigar ciertas irregularidades relacionadas con este caso». Blackwell palideció visiblemente. «¿Qué irregularidades? ¿Quién lo contrató?» «No tienen derecho». «De hecho, tengo todo el derecho», respondió Carlos calmadamente. «He estado investigando sus operaciones comerciales, señor Blackwell, y he encontrado información muy interesante. Por ejemplo, descubrí que hace 3 semanas usted presentó un reclamo de seguro por el robo de un semental valorado en $100,000, un caballo que coincide perfectamente con la descripción del animal que está en ese establo». El doctor Harrison frunció el ceño, claramente confundido. «Richard, presentaste un reclamo de seguro, pero acabas de decir que acabas de encontrar al caballo». Blackwell comenzó a sudar a pesar del aire frío de la mañana. Bueno, es complicado. Pensé que estaba muerto. El reclamo fue preventivo». Carlos Ramírez abrió su carpeta. «También descubrí algo más interesante. Tiene usted deudas significativas con varios casinos en la región, casi $200,000. Y curiosamente, poco después de que este caballo desapareciera, comenzó a hacer pagos sustanciales a esos casinos. ¿De dónde vino ese dinero, señor Blackwell?» Roberto sintió que su corazón latía con fuerza. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Eleanor se acercó a Carlos. «Está diciendo lo que creo que está diciendo». Carlos asintió gravemente. «Creo que el señor Blackwell no solo sabía dónde estaba su caballo, creo que él mismo lo puso allí, encadenado de una manera que garantizara una muerte lenta y dolorosa, suficientemente lejos de su propiedad para establecer la historia del robo. Luego presentó el reclamo del seguro, cobró el dinero y pagó sus deudas de juego». «Eso es absurdo», gritó Blackwell, su compostura finalmente rompiéndose. «No tienen pruebas, solo especulaciones». Carlos sacó más papeles de su carpeta. «Tengo declaraciones de 2 de sus empleados que fueron despedidos la semana pasada.
Ambos están dispuestos a testificar que usted les ordenó llevar al caballo al campo de los Morrison y encadenarlo allí. Les pagó $5,000 a cada uno para que guardaran silencio. Pero cuando no recibieron la segunda mitad del pago prometido, decidieron hablar. El Dr. Harrison dio un paso atrás, alejándose de Blackwell con expresión de disgusto. «Richard, esto es monstruoso. ¿Cómo pudiste hacer algo así a un animal inocente? Por dinero, por malditas apuestas». Blackwell se volvió hacia su veterinario con desesperación. «Samuel, tú no entiendes la presión que he estado bajo, las deudas, las amenazas. No tuve opción». El Dr. Harrison negó con la cabeza. «Siempre hay opciones, y tú elegiste la más cobarde y cruel». Roberto se acercó a Blackwell, mirándolo directamente a los ojos. «He visto muchas cosas terribles en mi vida. He visto hombres hacer cosas horribles bajo la presión de la guerra, del miedo, de la desesperación. Pero lo que usted hizo, encadenar a un animal indefenso y dejarlo morir lentamente solo para cobrar dinero de seguro, eso es un nivel de crueldad que no puedo comprender. No se merece a Libertad. No se merece a ningún ser vivo bajo su cuidado». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Libertad relinchó desde el establo. Era un sonido fuerte y claro, lleno de vida y fuerza, tan diferente del gemido débil y desesperado que Roberto había escuchado aquella primera vez en el campo. «Ese es el sonido de un sobreviviente», dijo Roberto. «Ese es el sonido de algo que se negó a morir a pesar de todo lo que usted le hizo». Carlos Ramírez sacó su teléfono. «He notificado a la policía local y al Departamento de Fraude de Seguros del Estado. Deberían estar llegando en cualquier momento. Señor Blackwell, le sugiero que coopere completamente. El fraude de seguros es un delito grave, como también lo es la crueldad animal. Está mirando a años de prisión». Blackwell se desplomó contra su camión, toda su arrogancia evaporada. Su rostro estaba gris, sus manos temblaban. En la distancia, se escuchó el sonido de sirenas acercándose. Eleanor tomó la mano de Roberto y la apretó suavemente. «Lo hiciste, Roberto. Salvaste a Libertad en todos los sentidos posibles». Roberto negó con la cabeza. «Lo hicimos todos. Usted, don Miguel, Carlos, y sobre todo Libertad mismo». Él se negó a rendirse. «Me enseñó que siempre vale la pena luchar, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias». Los coches de policía entraron al camino de la granja levantando polvo. Los oficiales bajaron y Carlos les entregó su carpeta llena de evidencia. Blackwell fue esposado y leído sus derechos, mientras el Dr. Harrison observaba con expresión sombría. «Cooperaré completamente con la investigación», le dijo Harrison a los oficiales, «y testificaré sobre el carácter y las prácticas comerciales cuestionables del señor Blackwell». Mientras Blackwell era llevado hacia el coche de policía, se volvió una última vez hacia Roberto. «Lo hice por necesidad», dijo con voz rota. «Usted no lo entiende». Roberto lo miró sin un ápice de compasión. «Entiendo perfectamente. Usted tomó el camino fácil, el camino cobarde, y ahora va a pagar el precio por esa decisión». Las semanas que siguieron al arresto de Blackwell trajeron cambios que Roberto nunca podría haber imaginado. La compañía de seguros, agradecida de haber evitado pagar un reclamo fraudulento, ofreció una recompensa de $5,000 a Roberto por haber salvado a Libertad y desenmascarado el fraude. Roberto al principio se negó a aceptar el dinero, sintiendo que había hecho lo correcto simplemente porque era lo correcto, no por recompensa. Pero Eleanor lo convenció con su sabiduría práctica. «Roberto», le dijo una tarde mientras tomaban café en su cocina, «ese dinero no es caridad, es justicia, es el universo equilibrando las cuentas. Tú gastaste tus últimos $8 para salvar una vida. Ahora la vida te está devolviendo esa inversión multiplicada.
Úsalo. Úsalo para construir algo mejor. Finalmente Roberto aceptó, y con ese dinero hizo algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con la ayuda de Eleanor y don Miguel, Roberto comenzó a renovar una sección abandonada de la granja de Eleanor. Construyeron corrales apropiados, repararon cercas y crearon un espacio donde Libertad podía correr libremente. Pero Roberto no se detuvo ahí. Había aprendido tanto sobre el cuidado de caballos en las últimas semanas que decidió convertirlo en su vocación. Con el resto del dinero de la recompensa, tomó cursos de certificación en manejo y cuidado equino, convirtiéndose en un especialista en rehabilitación de caballos rescatados. La historia de Roberto y Libertad se extendió por la región como fuego en pradera seca. Los periódicos locales publicaron artículos sobre el veterano que había gastado su último dinero para salvar a un caballo moribundo. Las estaciones de televisión enviaron reporteros para filmar a Roberto trabajando con Libertad, capturando en cámara el vínculo extraordinario entre el hombre y el animal. La gente quedó conmovida por la historia de redención mutua, de cómo un hombre roto y un caballo destrozado se habían salvado el uno al otro. Las donaciones comenzaron a llegar, pequeñas al principio, $10 aquí, 20 allá, de personas que habían sido tocadas por la historia. Pero luego llegaron donaciones más grandes. Una organización de derechos de animales contribuyó con equipamiento veterinario. Un empresario local donó varios sacos de alimento de alta calidad. Una fundación para veteranos ofreció cubrir los costos de expandir las instalaciones para poder rescatar más caballos. En 6 meses, lo que había comenzado como un acto desesperado de compasión se había transformado en un refugio completamente funcional para caballos rescatados. Roberto, quien había vivido en un refugio para personas sin hogar, ahora dirigía su propio refugio para animales. La ironía no se le escapaba, y a menudo se reía de cómo la vida podía dar vueltas tan dramáticas. Eleanor se convirtió en su socia completa en el emprendimiento, aportando su conocimiento y su tierra, encontrando en este nuevo propósito una razón para seguir adelante después de años de soledad. Libertad, por su parte, se transformó completamente. El caballo demacrado y quebrado que Roberto había encontrado en aquel campo lluvioso era ahora un semental magnífico en la plenitud de su fuerza y belleza. Su pelaje gris plateado brillaba al sol, sus músculos se movían con gracia y poder bajo su piel. Pero más que su recuperación física, era su espíritu lo que realmente había sanado. Los ojos que una vez habían estado llenos de desesperación, ahora brillaban con vida y alegría. Roberto y Libertad se volvieron inseparables. Cada mañana Roberto llegaba al refugio antes del amanecer y Libertad lo saludaba con un relincho de bienvenida que podía escucharse por toda la granja. Trabajaban juntos durante el día, Roberto cuidando de los otros caballos rescatados mientras Libertad pastaba cerca, como si fuera un supervisor silencioso, asegurándose de que todo estaba bien. Por las tardes, Roberto montaba a Libertad sin silla ni bridas, solo con confianza mutua, cabalgando por los campos mientras el sol se ponía. El refugio no solo salvó caballos, también salvó personas. Otros veteranos comenzaron a llegar, hombres y mujeres que, como Roberto, luchaban con trauma y pérdida, buscando propósito y sanación. Roberto les daba trabajo en el refugio, compartiendo con ellos lo que había aprendido sobre cómo cuidar de estos animales nobles podía sanar las heridas del alma. Se formó una comunidad, un lugar donde los rotos podían sanar juntos. Un año después de aquel día lluvioso, cuando Roberto encontró a Libertad, se celebró un evento especial en el refugio. Era la gran inauguración oficial, con el alcalde del pueblo y representantes de varias organizaciones de caridad presentes. Habían pedido a Roberto que dijera algunas palabras.
El veterano, nunca cómodo hablando en público, se paró frente a la multitud reunida con Libertad a su lado, su mano descansando en el cuello del caballo. Hace un año, comenzó con voz que temblaba ligeramente. Yo era un hombre que había perdido todo. Mi esposa, mi hogar, mi propósito. Sobrevivía pero no vivía. Tenía $8 a mi nombre y ninguna razón para creer que el mañana sería mejor que hoy. Hizo una pausa, acariciando el cuello de Libertad. Entonces encontré a este caballo, encadenado y muriendo, tan roto como yo. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Podía usar mis últimos $8 para alimentarme a mí mismo, para sobrevivir un día más en la oscuridad. O podía usarlos para salvar una vida, para hacer algo que importara. Roberto miró a Libertad, quien volvió su cabeza hacia él, sus ojos oscuros llenos de comprensión. Elegí salvar a Libertad, y al hacerlo, él me salvó a mí. Me enseñó que mientras haya un aliento de vida en nosotros, hay esperanza. Me enseñó que los actos de bondad, sin importar cuán pequeños parezcan, pueden cambiar el mundo. Me enseñó que nunca estamos tan rotos que no podamos sanar, nunca tan perdidos que no podamos encontrar nuestro camino de regreso. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero Roberto no las ocultaba. Este refugio, continuó, es para todos los Libertades del mundo, todos los animales que han sido abandonados, abusados, olvidados, y es para todos los Robertos también, todas las personas que sienten que han perdido su camino, que no tienen nada que ofrecer, porque todos tenemos algo que dar, todos podemos ser salvados y todos podemos salvar. La multitud estalló en aplausos. Roberto miró alrededor, viendo las caras de Eleanor, Don Miguel, Carlos y tantos otros que habían ayudado en este viaje, pero principalmente miró a Libertad, su compañero, su amigo, su salvador. Juntos habían escapado de sus cadenas, tanto las visibles como las invisibles, y juntos habían construido algo hermoso de las cenizas de sus vidas rotas. Ese era el verdadero milagro, no solo que habían sobrevivido, sino que habían florecido, transformando $8 y un acto de fe en un legado de esperanza que viviría mucho más allá de ellos.